En esta noche el mensaje lo hemos titulado Cristo, el mensajero de alegres nuevas. Les invito a que si tiene Biblia en su hogar, vaya al libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 27. Dice la palabra del Señor así, Isaías 41, 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Andan por ahí algunas voces de algunas personas que pues no conocen a Dios ni al Señor Jesucristo, y pues en su ignorancia hablan cosas que ni saben, pero lo hacen solo para refutar las verdades divinas. Y un ejemplo de lo que dicen es esta frase: ¿quién ya fue al cielo para decir que esto o aquello es así como lo dicen? La Biblia dice que se nos envió un mensajero de alegres nuevas. Y efectivamente nació en la ciudad de Belén y se manifestó allá en Jerusalén. Y fue precisamente en Jerusalén donde Él dio su vida. Fue en esas calles que Él anduvo predicando estas alegres nuevas de salvación. Y este es, como decía, amables oyentes, nuestro Señor Jesucristo. Las alegres nuevas, o también buenas noticias, consisten en que Jesús nos describe maravillosamente la persona del Padre. Por provenir Él del mismo cielo, solo Él tiene credibilidad en los asuntos divinos. Solo el Señor Jesús nos puede decir lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios hace, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esta razón y es también en este sentido que en Apocalipsis 3:14 leemos del Señor Jesús lo siguiente: se le describe como el testigo fiel y verdadero. De hecho, de aquí tomamos el nombre de nuestro programa, el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3:14. ¿Por qué Él es el testigo fiel y verdadero? Porque solo Él, como decía, amables oyentes, nos puede decir con verdad las cosas del cielo, en detalle. Y es también que se le dice testigo fiel y verdadero porque todo lo que queremos saber de Dios lo revela a través del Señor Jesucristo. No a través de nadie más. Cristo vino a este mundo para describirnos las moradas celestiales, para decirnos quién es Dios, cómo piensa Dios. Ahora, como les decía, amables oyentes, hay personas que dicen a ver quién ya fue y regresó para que digan esto y aquello. Es cierto, en ese sentido, nadie ha ido al cielo, nadie ha subido allá para traernos información de allá en ese sentido, pero sucedió algo mejor. Desde el mismo cielo vino el Señor Jesús como el embajador del cielo para traernos alegres nuevas. Esto es mejor, esto suena mejor, alegres noticias, o sea, el Evangelio Santo del Señor Jesucristo. Es por eso que nos visitó Él desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto lo dice en Hebreos 1, versículos 1 y 2. El mensajero de alegres nuevas es el medio por el cual Dios nos habla ahora. Estas alegres nuevas también fueron conocidas en la antigüedad porque
Los profetas, sobre todo el profeta Isaías, en los Salmos leemos mucho sobre profecía que se refiere a la venida del Señor Jesús. En cierto sentido podemos decir que Dios nos adelantó estas alegres nuevas a través del Señor Jesucristo, pero cuando viene el Señor Jesucristo, los escuchamos de su propia boca. Lo escuchamos hablándole a los hombres, predicándole a los hombres, precisamente en Jerusalén y en otros lugares de esa región. El profeta Isaías, refiriéndose a este mensajero de alegres nuevas, dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Lo vemos en Isaías capítulo 52, versículo 7. También el mismo profeta Isaías, allá en el capítulo 61, versículo 1, dice lo siguiente: «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel». Estas son buenas nuevas. Estas son alegres nuevas que manifiestan un cambio radical en todos aquellos que sufren todas estas cosas. Todas estas alegres nuevas giran no en torno a ninguna otra persona de este mundo. Cristo no vino a responsabilizar a nadie de nuestra salvación. Cristo no vino a responsabilizar ni a Pilato, ni a Herodes, ni a los principales sacerdotes, ni a los escribas. Ningún miembro de su familia lo vino a responsabilizar de nuestra salvación, ya que estas alegres nuevas giran precisamente en torno al mismo Señor Jesucristo. Podemos decir que Cristo es el portador de las alegres nuevas, pero también por medio del mismo Cristo, Dios las haría realidad en favor de los pecadores. Es por eso que después de su bautismo, teniendo por ahí aproximadamente como 30 años de edad, lo leemos esto en Lucas 3:23, comenzó este noble ministerio de buscar a los pecadores y anunciarles que Él era el Mesías, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Él hizo destinatarios a los pecadores de estas alegres nuevas. No vino a repartir encomiendas con propósitos salvadores. No, Él asumió esa responsabilidad. Podemos decir en otras palabras que Cristo era el mensajero y al mismo tiempo el centro de ese mensaje. Cuando Él vino a este mundo, nunca distorsionó su mensaje. Nunca habló en su mensaje propósitos extraños a la voluntad de Dios. Nunca en su mensaje, nunca lo dio con, más bien, nunca en su mensaje dado con autoridad, delegó a otras personas lo que le correspondía hacer solo a Él. No vino a decirle: mira, Pablo, a ti te toca llevar a los pecadores a tal lugar, mira, Madre Santa, a usted le toca hacer esto, Juan, te toca hacer esto. Nada de eso. Nada de eso. Él vino a decirnos que era el responsable de nuestra salvación. Obtuvimos esas buenas noticias de sus propios labios. Él nunca dio un mensaje adulador.
Es decir, nunca vino a halagar o a alabar a los hombres. Nunca les dijo paz, paz cuando no tenían paz. Nunca presentó con liviandad las consecuencias del pecado. Siempre, siempre nuestro Señor Jesucristo fue portador de las verdades divinas. Siempre sirvió a los propósitos de Dios, nunca a los propósitos satánicos. Hoy, desgraciadamente, muchos que se dicen siervos de Él, los propósitos que predican o anuncian no son los de Dios, son los propósitos del enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas es el único interesado que los pecadores se arraiguen en esta tierra, que centren sus atenciones en las cosas de esta tierra. Cristo no dijo eso. Él vino a decir: busquen las cosas de arriba, las que están en el cielo, donde está Jesucristo sentado al lado del Padre. No vino a decirnos que nos arraiguemos en las cosas de este mundo. El Señor Jesús dejó perfectamente marcado el eje de su trabajo en favor de los pecadores. En Mateo 20:28, el mismo Señor dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y estas palabras fueron el eje de su trabajo. No se desvió ni a diestra ni a siniestra. No vino a cambiar el mensaje traído del cielo. Él vino, como dice aquí, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así lo dijo, así lo hizo y así lo vivió. Nunca cambió de opinión. Así, de esta manera se condujo en medio de los seres humanos. Todo su ser entró en función para salvar, para rescatar a los pecadores. No vino a poner, como decía yo hace un momento, amables oyentes, no vino a poner en funcionamiento ni a su madre, ni a sus discípulos, ni a la iglesia primitiva. Nunca les dijo que serían ellos quienes salvarían a los pecadores, sino que les encomendó publicar el mismo mensaje, las mismas alegres nuevas que Él trajo desde el mismo cielo. Y estos excelentes siervos de Cristo cumplieron fielmente al predicarlo a Él como el único en quien hay salvación. Pablo nunca se predicó a sí mismo, Pedro tampoco, Juan tampoco, la Virgen María tampoco se predicó a sí misma. Es más, ella dijo: mi alma, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No, pues los fieles seguidores del Señor Jesús no distorsionaron las cosas. Cristo trajo alegres nuevas, y si delegó responsabilidades, delegó esta responsabilidad de anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Pablo no inventó su propio evangelio, Pedro tampoco, Juan tampoco, la iglesia primitiva tampoco. Fueron maravillosos vínculos de las verdades divinas. Nunca predicaron algo que no hayan escuchado del Señor Jesús. El dador de las alegres nuevas eligió a hombres fieles, y estos hombres fieles le predicaron a Él. Vamos a ver dos ejemplos de esto. El primero lo encontramos en Hechos 10, versículo 42 y 43. Dice así, aquí habla el apóstol Pedro, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De o sea, de Cristo,
Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, no por el nombre de nadie más, por el solo nombre del Señor Jesús. Y como su Señor lo hizo, como su Señor les enseñó, así también sus discípulos nunca fueron lisonjeros, nunca trataron de agradar a los hombres, nunca fueron aduladores, nunca se predicaron a sí mismos, sino que presentaron fielmente las alegres nuevas que el Señor Jesucristo trajo desde el mismo cielo. Bueno, el siguiente ejemplo de la fidelidad de los siervos del Señor Jesús de predicar fielmente las alegres nuevas de salvación. El siguiente ejemplo está en Hechos 13, versículos 38 y 39. Y dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Maravillosas alegres nuevas traídas por el Señor Jesús. Quise ver esta primera parte, sí, de que el mensajero de alegres nuevas, Cristo Jesús, no delegó su responsabilidad, la cumplió fielmente y eligió a hombres fieles para predicarlo a él como el único que puede salvar. En Hechos 4:12 también leemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces así los siervos fieles del Señor no se salieron de la tangente, siguieron fielmente predicando a este mensajero que vino del cielo. Voy a tocar una segunda parte tocando otra alegre nueva, como la que acabamos de escuchar. Voy a tocar otra alegre nueva precisamente que se centra en el Señor Jesucristo. Y se encuentra en Zacarías 13:9. En Zacarías 13:9, Cristo es presentado como el manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cristo es el manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esta es otra buena noticia para el pobre pecador. ¿Qué es lo que sale de un manantial? Bueno, todos los que conocemos un manantial, allá en Tlilapan hay muchos, pues vemos salir agua. Pero la palabra del Señor nos quiere ilustrar por medio de este ejemplo, ¿sí?, de lo que es el Señor Jesucristo para los pecadores. Aquí no nos habla de agua, pero sí nos ilustra con el agua para simbolizarnos la palabra del Señor. En la Biblia el agua simboliza la palabra del Señor, y es que cuando el Señor anduvo en este mundo, precisamente sus labios eran como un manantial donde salían hartas palabras para limpiar la vida de la gente. Muchos consejos, muchos mandamientos, muchas enseñanzas buenas para corregir la vida de las personas. Y aquí el manantial pues es figura de Cristo, porque su palabra como tal limpia la vida de sus hijos, limpia la vida de sus redimidos. Al respecto, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, dice la Biblia: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para nosotros como hijos de Dios necesitamos escudriñar las Escrituras, porque es el medio que el Señor ha dejado para que limpiemos nuestra vida. Pero para usted, amigo, para usted, amiga, que todavía no experimenta la salvación de su alma, aquí el manantial nos sigue hablando del Señor Jesucristo, pero lo que brota de ahí no es agua, es su preciosa sangre. Cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario, ahí derramó su preciosa sangre, y su preciosa sangre sigue tan vigente
para limpiar todos los pecados de aquellos que se acercan a Él arrepentidos de haber pecado. Aquí, este manantial que nos sigue hablando, como decía, de la persona bendita de Jesús, pero lo que brotó ahí es su sangre, y su sangre, que nos habla mejor que la sangre de Abel, siempre está dispuesto para limpiar sus pecados, para borrar sus pecados, para borrar sus inmundicias, como dice aquí la Biblia. Y esto pues sucedió cuando experimentó el Señor Jesús la muerte allá en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz derrama su sangre preciosa para la purificación del alma de usted. Lo ha hecho ya en el alma de muchos de nosotros que hemos llegado a Él. Esta es una agradable noticia. Y la Biblia despliega extensamente esta verdad a través de sus páginas. Por ejemplo, en Mateo 26, 28, el mismo Señor Jesucristo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ahí está el manantial abierto, manifestándose a las necesidades de los pecadores, porque no hay otra cosa que borre los pecados, solamente la sangre derramada por el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 44, también leemos lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí está el manantial abierto para la purificación de los pecados y de las inmundicias. Juan 19:34, el Evangelio de Juan 19:34, leemos también lo siguiente: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y en Hechos 20:28 leemos que nos habla que su iglesia Él la compró, Él la ganó por su propia sangre. Vea cómo los siervos fieles de Dios no se salen, no cambian, no tuercen la Escritura, no la encubren, la predicaron claramente, y gracias a esos fieles siervos del Señor, también hasta nosotros ha llegado el Evangelio fiel, que fue traída precisamente por el mensajero de las alegres nuevas. También en Romanos 3:25 dice que es por la fe en esta sangre de Jesús que el pecador es justificado gratuitamente, y Dios hace efectivo en el pecador la redención que es en Cristo Jesús. Y en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, también leemos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en Efesios 1:7 leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Efesios 2:13 dice: hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Y en Colosenses 1:20 leemos: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en Hebreos 9:12 continúa esta línea de verdad. Dice: sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en este aspecto, por último, dice en 1 de Pedro 1:18 y 19, que con esta preciosa sangre de Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Aquí está el manantial abierto que anunció el profeta Zacarías, y todos los efectos positivos que ha traído en las almas de aquellos que han creído en Jesús. Nada de esto es efectivo si usted no cree en Jesús.
Nada de esto Dios la hará realidad en su vida si usted menosprecia a aquel manantial abierto, y fue abierto precisamente por aquella lanza. Fueron abiertas sus carnes por aquellos azotes, por aquella corona de espinas. Fue abierta para que brotara ese líquido carmesí que vino a borrar los pecados de todos aquellos que nos hemos acercado a los pies de la cruz y contemplar a nuestro Salvador muriendo por nosotros. Acérquese a ese manantial. Un manantial no falla, siempre está, al menos allá en Tlilapan, nuestros manantiales siempre están dando agüita a las gentes. Allá no hay problemas de falta de agua. Si la red no tiene agua, pues ahí está cerquita los nacimientos y la gente va allá. Cristo es así también. Es una fuente inagotable de gracia. Es una fuente inagotable de amor, pero sobre todo una fuente inagotable en donde brotó precisamente la gracia que la sangre que usted necesita para que sus pecados sean borrados. Esta es la alegre nueva de que en todas las acciones de Dios por medio del Señor Jesús nos damos cuenta de que el cielo está en favor de los pecadores. El hombre ha hecho todo para recibir el castigo eterno, pero Dios ha hecho todo para que no sea así, sino que ha dado al pecador la oportunidad de elegir la salvación que Él ofrece por medio del Señor Jesús. Para lograr que el pecador se salve, Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo a la condenación de la muerte, para no entregarlo a usted a la ira, a la condenación, a menos que usted diga lo contrario, desde luego, y rechace esta oportunidad que Dios le da. Pero Dios quiere salvarlo a usted. Lo manifiesta en toda su palabra, lo manifiesta en todos sus evangelios, ¿sí? Todos sus siervos fieles siguen manifestando esta verdad. Dios está dispuesto a perdonar. Ahí en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí está nuestro manantial que con la sangre que brota de su cuerpo purifica el pecado y toda inmundicia. Ya lo hizo con muchos de nosotros, pero usted no. Usted que no conoce al Señor Jesús no puede decir lo mismo. Y este mensaje precisamente es para que usted reflexione, para que usted tome las Escrituras y se entere de esas alegres nuevas que Cristo Jesús trajo a este mundo para salvar a los pecadores. Y como decía hace un momento, cuyo mensaje es Él mismo. Él es el centro del mensaje. Él es el centro del Evangelio. Acuda postrado a sus pies, reconózcase delante de Él como pecador y acepte su favor. Acepte la obra que Él hizo por usted allá en la cruz del Calvario. ¿Sí? Como una tercera parte de este mensaje, voy a tocar ahora Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Y es otra alegre nueva, o alegre noticia, o buena noticia. Es otra más de las muchas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Simplemente por el tiempo, por el espacio de tiempo que tenemos aquí, pues no. Pero pues más adelante seguiremos tocando este tema. Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Las alegres nuevas, las buenas nuevas, las buenas noticias vienen siempre en momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Una noticia es buena
cuando hay un contraste a esa buena noticia, hay malas noticias, hay circunstancias difíciles. Una noticia es buena cuando viene a librar a alguien que está en peligro, cuando algo está en riesgo de que le pase algo malo. Y aquí, amables oyentes, vienen estas alegres nuevas en razón de que el hombre pecador está perdido en delitos y pecados. Las buenas nuevas no funcionan cuando todo está bien, sino cuando todo está mal. Por ejemplo, ahora con los terremotos que acabamos de sufrir aquí en México, pues sí, esa fue una mala nueva, ¿no? Pero la buena nueva de todo esto es que la gente se solidarizó con los que sufrieron más, que perdieron muchas cosas, con los familiares de quienes perdieron la vida. Inclusive gente del extranjero se unió para ayudar. Esa es una buena nueva. Pero vienen momentos difíciles. Y aquí las buenas nuevas de salvación vienen porque el hombre está perdido. Las cosas no están bien para el hombre que ha pecado. Hay una condenación eterna que le espera. Hay un lago de fuego que está esperando a los pecadores. Entonces, Cristo viene y manifiesta buenas nuevas. Ya en una expresión más directa de la palabra de Dios respecto a que hay malas noticias para el pecador, porque Dios ha dado su veredicto en contra del pecado. Voy a dar unos ejemplos de ello. Por ejemplo, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no es nada agradable. Y en Romanos 6:23 también dice: porque la paga del pecado es la muerte. Tampoco esto es agradable. En Eclesiastés 7:29 leemos: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tampoco es agradable esto. Y en Ezequiel 18:4 leemos: el alma que pecare, esa morirá. Y en palabras ya del mismo Señor Jesús, en Mateo 23:33 leemos: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en Hebreos 10:31 leemos también: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto no es nada agradable. Todo esto no está en favor del pecador. Todo esto es el veredicto de Dios en contra del pecador, en contra del pecado. Y si a todas estas cosas que están en contra del pecador le agregamos la aparición de falsos evangelios, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, que falsifican la palabra de Dios, lo dice en 2 Corintios 2:17, que adulteran la palabra de Dios, lo dice en 2 Corintios 4:2, que la tuercen, que la venden. Y también hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En este terrible contexto, ¿quién levanta la voz en favor del pecador? Todo esto que la Biblia describe está en contra del pecador. ¿Quién es el que va a levantar la voz en favor de aquel que está yendo a la condenación eterna? Cristo lo hace. Cristo lo hace. La alegre nueva es que Cristo dice de sí mismo: no he venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Hay muchas voces en este mundo
que parece como si de veras estuvieran en favor de los pecadores, pero no es así. Aquí a la única voz por excelencia que se levanta en favor de los pecadores es Cristo Jesús. Cristo levanta la voz en favor de los pecadores, aboga por los pecadores, intercede por los pecadores, dijo todo en favor de los pecadores, mostró siempre su amor por los pecadores, siempre se mostró amigo de los pecadores y enemigo de todo aquello que perjudica a los pecadores. Él se identificó plenamente con los pecadores. Cristo mismo se muestra o se manifiesta diferente a todo aquello que daña a los pecadores. En Juan 10:10, leemos que el mismo Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hurtar, matar y destruir, ¿a quién? ¿O a quiénes? Pues al pobre pecador. Y aquí nos está hablando precisamente de los falsos ministros. Aquí nos está hablando precisamente de los asalariados, de los que se dicen ministros de una iglesia, pero que lo que les interesa es nada más sacar el dinero. Por ahí alguien decía que cuál era la característica de las ovejas, pues dar lana, pues que la den, ¿no? Y pues se la sacan. Pero el mismo Señor los denuncia. La palabra del Señor dice que por la fe en su sangre, los que hemos sido salvos, lo hemos sido gratuitamente, justificados gratuitamente. Y el mismo Señor dice en esta misma cita: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es enemigo de toda forma de pecado que condena a los hombres que lo practican. Cristo es enemigo de las obras de la carne. Cristo es enemigo del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de las hechicerías, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías, de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de las orgías, etcétera, etcétera. ¿Por qué Cristo aborrece todo esto? Porque todo esto condena al hombre a la condenación eterna. Dice: porque el que practica esto está impedido para heredar el reino de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo, cuando llega a la vida de quien le recibe, cuando es recibido en el corazón, le salva de todo esto. A esto el apóstol Pedro le llama una vana manera de vivir, porque ¿a quién beneficia este tipo de vida? ¿A quién beneficia? Absolutamente a nadie. Todo esto es enemigo de la familia, es enemigo del matrimonio, es enemigo de la misma vida, enemigo de la buena convivencia, enemigo de la moral, enemigo de la juventud, de la niñez. Quien viva en este ambiente de pecado está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero el cielo, y aquí me refiero a Dios, envía a su embajador para salvar a los pecadores. Los buscó por más de 30 años cuando aquí vivió. Los buscó con sus enseñanzas, los buscó con sus palabras de gracia, los buscó con sus milagros, con su compasión, con su evangelio, con sus alegres nuevas. Pero sobre todo, amable oyente, Dios buscó a los pecadores cuando permitió ser colgado en la cruz del Calvario por todos ellos. Permitió ser escupido en su rostro, permitió ser burlado, permitió ser clavado en la cruz, permitió ser ultrajado, ser desnudado. Sobre su ropa echaron suertes. El salmista
captando estos sufrimientos de Cristo en el Salmo 22, extrae algunas palabras de Cristo que dicen: contar puedo todos mis huesos. Él castigo, Él llevó el castigo que usted merecía. Él sufrió la condenación que usted merecía. Él fue desamparado por Dios para que usted no fuese desamparado. Él bajó a una tumba y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Dice la palabra de Dios que Él resucitó para justificarnos. Pero para que esto sea realidad en su vida, usted tiene que poner la fe en Él. Tiene que poner su confianza en Él. Fe significa confianza. No ponga su confianza en quien también fue llevado al cielo. Ponga su confianza en quien lleva al cielo, y ese es Cristo Jesús. No le menosprecie. Cuando Cristo es recibido en el corazón, las cosas cambian radicalmente para la persona que lo hace. Dice la palabra del Señor: quien cree en el Señor Jesucristo pasa de muerte a vida. Es llamado Hijo de Dios. Recibe la adopción de hijo. Ya es parte de la iglesia de Cristo. Ya está libre de la condenación eterna. El pecado ya no lo gobierna. No aquel que no tiene a Cristo en su corazón. El pecado le maneja como su juguete. Pero cuando Cristo llega, le rescata de todo eso. El infierno ya no es para el creyente en Cristo Jesús. Dentro de otras muchas cosas, dentro de otros muchos beneficios, pasa a ser también ciudadano del cielo. Todo esto lo dice o lo manifiesta la palabra del Señor. Acepte que las alegres nuevas en Jesús se hagan realidad en la vida de usted, amable oyente. Usted que no conoce a Cristo, usted que, o si ha escuchado de Él pero lo ha rechazado, no lo haga. Nadie más hará realidad en su vida las alegres nuevas de salvación, solo Cristo. Porque solo a Él señaló el Padre. Ya en la parte final de este programa, quiero agregar lo siguiente. Cuando Dios hace todo lo posible para ser conocido por medio del Señor Jesús, cuando Dios hace todo lo posible para salvar al pecador, hace todo para perdonarle, hace todo para librarle de la condenación eterna. Pero el pecador voluntariamente desea seguir su vida sin Dios en este mundo. Se propone mejor seguir deleitándose en pecar. Pues también el Señor tiene palabras para la persona que piensa así, y palabras no agradables. Dios le advierte por medio de su palabra de las consecuencias de rechazar las alegres nuevas de aquel que trajo, del mensajero divino, las alegres nuevas que el mensajero divino trajo a este mundo. En Hebreos 10, del 26 al 31, ya no lo vamos a leer, ya no nos queda tiempo, pero ahí dice: quien después de haber escuchado la verdad, después de haber conocido la verdad, y decide aún pecar voluntariamente, dice: ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los enemigos. Aquellos que menosprecian el mensaje del Evangelio, Dios los ve como sus enemigos. No le menosprecie. Y en 2 Tesalonicenses 8:12, pues también dentro de otras cosas nos dice que aquel
que no quiso conocer el Evangelio queda excluido eternamente de la presencia de Dios. Bueno, esto lo dice en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y lo más triste es que también en Apocalipsis 20:15 nos dice que aquel que no fue hallado su nombre inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto tarde o temprano se hará realidad en su vida si usted menosprecia al mensajero de las alegres nuevas. No, rechazar a Cristo no es rechazar cualquier cosa. Es rechazar el regalo celestial, como escuchábamos en el canto. Rechazar a Cristo es ir de frente al infierno que le espera al pecador. Rechazar a Cristo es como si el pecador dijera, yo me agrada ir al infierno, yo quiero estar en el infierno, quiero ser condenado eternamente. Dios sabe más lo que daña a nuestra alma, nosotros no. Y es el mismo cielo que hace acto de presencia en este mundo a través de la persona bendita de Jesús para decirnos los terrores del pecado, para decirnos los terrores del infierno. Pero sobre todo, las alegres nuevas consisten para liberarlo a usted de todas las consecuencias del pecado. No menosprecie este mensaje. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.